¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marcos Jesús Pérez Cortés. El día de hoy les tenemos una cápsula jurídica en referencia al tema de teoría del caso en el proceso penal acusatorio. Entonces nos han preguntado en referencia a qué es la teoría del caso, cuántas fases comprende la teoría del caso, para qué nos sirve la teoría del caso en este proceso penal acusatorio. Bien, de inicio tenemos que la teoría del caso va a ser una metodología para que nosotros desde el inicio, ya sea como abogado postulante, abogado defensor o como asesor jurídico de la víctima, sepamos cuáles son los elementos con que contamos, ya sea para realizar una defensa del imputado o para llevar a cabo el adecuado asesoramiento de la víctima u ofendido. Bien, entonces tenemos que esta teoría del caso va a ser una metodología que nos va a ayudar a razonar y a comprender con precisión, dependiendo de la etapa que estemos atendiendo el asunto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y para qué. Bien, de inicio tenemos que la teoría del caso tiene diversas fases. En primer lugar, elementos fácticos, elementos jurídicos, elementos probatorios y por último hay algunos autores que nos hacen referencia a fortalezas y debilidades de la misma teoría del caso. Bien, el primer punto, elementos fácticos, hace referencia a los hechos. Este conjunto de hechos, la narración cronológica de tiempo, lugar, día, forma de comisión, tiempo, lugar y forma de comisión, cómo sucedieron los hechos, cuál fue la entrevista que se le tomó a la víctima o cuáles son los hechos que se le están imputando a nuestro representado. Entonces, de inicio, en nuestro primer recuadro vamos a tener elementos fácticos. Estos elementos fácticos son los hechos sobre los cuales va a versar la investigación, ya sea que estemos como asesores jurídicos o que estemos como abogados defensores del imputado. Entonces tenemos que revisar que estos hechos correspondan o encuadren con el tipo penal que se le está imputando a nuestro representado, en dado caso de ser abogados defensores del imputado. Y en dado caso de estar representando como asesores jurídicos a la víctima, tenemos también que revisar con precisión esos hechos, tiempo, lugar, forma de comisión, las personas que intervinieron, cómo intervinieron, acudir al lugar de los hechos, revisar la cuestión de los peritos, entre otros. Entonces, elementos fácticos. Elementos jurídicos. En la parte de elementos jurídicos va a corresponder, dependiendo la entidad en donde estemos postulando, Estado de México, Código Penal del Estado de México, Ciudad de México, Código Penal de la Ciudad de México, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, tratados internacionales, jurisprudencia. Elementos jurídicos hace referencia a todo el conjunto de normas, principios, incluso tratados internacionales que podemos y debemos ocupar en beneficio de nuestro representado, ya sea la víctima, el ofendido o ya sea el caso que estemos representando a el imputado. Entonces, reiterando, estos elementos jurídicos, ley, tenemos en particular Código Nacional de Procedimientos Penales y podría ser el caso en un delito federal, Código Penal Federal o el Código Penal aplicable a la entidad federativa correspondiente. Elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios. En referencia a los elementos probatorios va a depender de acuerdo a la etapa en la cual estemos revisando o que estemos perfeccionando el caso. Por ejemplo, si este asunto nos llega a nuestro despacho desde la etapa de investigación, entonces hablaremos de, en primer lugar, registros de la investigación, audios,
videos, entrevistas, informe policial homologado, ver qué tipo de delito es, si es de los que amerita prisión preventiva oficiosa o no, y poco a poco vamos a ir incorporando en sede ministerial registros de la investigación. Posteriormente, al ser expuestos ante el juez de control, se convierten estas pruebas en datos de prueba, se les denomina datos de prueba. Posteriormente, en etapa intermedia, medios de prueba, y cuando llegamos a la etapa de juicio, pruebas u órganos de prueba. Entonces, en ese recuadro vamos a acomodar en referencia a cuáles son los elementos probatorios que tenemos, ya sean registros de la investigación, ya sean datos de prueba, medios de prueba u órganos de prueba. Entonces tenemos que acomodar, por ejemplo, tenemos a favor la entrevista que se le tomó a la víctima en dado caso de ser asesores jurídicos de la víctima, la entrevista que se le tomó a 2 testigos, periciales, audios, videos. En ese recuadro vamos a ir acomodando entonces estos elementos probatorios. Y por último, hay algunos autores que nos mencionan esta parte de fortalezas y debilidades. En este recuadro vamos a tener cuáles son las fortalezas de nuestro caso y cuáles son las debilidades para también poder conocerlas. Bien, por último, reiterando, entonces nuestra teoría del caso es una metodología jurídica para el análisis específico de nuestro caso, ya sea que estemos como asesores jurídicos de la víctima o del ofendido, o que estemos como abogados postulantes de el imputado, la persona que se le está investigando. Y esta teoría del caso comprende elementos fácticos, elementos jurídicos, elementos probatorios y por último fortalezas y debilidades. Con esto tenemos que siempre tenemos en cualquier asunto que estamos analizando, que estamos representando, ya sea al imputado o a la víctima, tenemos que tener siempre nuestra teoría del caso. Posteriormente de nuestra teoría del caso, también vamos a analizar nuestra teoría del delito. Y bueno, en un siguiente video vamos a comentar en referencia a cómo las sugerencias que les damos para la teoría del delito. Bien, por nuestra parte sería todo en esta cápsula jurídica de teoría del caso. Posteriormente los estaremos invitando para el día 4 de diciembre de 2021 a una conferencia en referencia a prisión preventiva. Bien, espero haya sido de su agrado esta cápsula jurídica y esperamos sus comentarios. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego.